Maria Florencia from Argentina. Sorry, Maria. I'm just trying to find you here. There you go. Thank you so much for joining again with us, and we're really looking forward to hearing from you. Welcome, Maria. You are from? Hello, Swamiji. Welcome. Which country? Argentina. Very nice. I'm very happy. You are It's giving. an honor. It's an honor Thank to you. be to you to be part of this global family that you have helped to you through yoga and compassion. It's an honor for me. Very nice. I'm very happy you are sharing your thoughts. I'm very happy you are a part of this World Yoga Conference. Beautiful. Welcome, please. Bien, mi discurso va a ser en español también. Bueno, el yoga en realidad, como hablaba un poco Lorelei recién, es parte de mi vida. Y empezó de una manera desde mi más pequeña infancia. En este mismo lugar donde les estoy hablando ahora, mi espacio de yoga, en este parque, comencé a practicar yoga con mi abuela, que se juntaba conmigo en una manta en el parque y me enseñaba a respirar, me enseñaba a observar la naturaleza, me enseñaba a mirar la vida de una forma diferente. Entonces, en esa más tierna infancia, mi abuela sembró la semilla del yoga en mí. Con ella jugaba, respiraba, me reía, pero no le había puesto un nombre a esta práctica. En mi casa al mismo tiempo también se vivía ese clima. Mi mamá era la que llenaba con aromas de sándalo la casa, la que encendía el hornillo con aromaterapia, la que me hacía escuchar mantras. Entonces el yoga todavía no tenía un nombre para mí, pero era parte de mi vida cotidiana. Era algo natural que estaba ahí esperando a ser despertado. Y hubo un momento de quiebre en mi vida, donde yo tenía 9 años y mi abuelo, que era una figura muy, muy amorosa y muy protectora, se enfermó gravemente y 3 meses después de su diagnóstico, lamentablemente, bueno, falleció. Sufrió muchísimo y ese sufrimiento me despertó a mí la pregunta de decir, ¿existe alguna forma de evitar el sufrimiento? ¿Existe alguna forma de evitar que esto suceda? Entonces, bueno, mi espíritu tan curioso me llevó por muchos caminos tratando de poder descubrir esta incógnita que había. Empecé por el camino de la ciencia, me recibí como licenciada en ciencias químicas, porque la verdad es que yo quería comprender por qué duele el alma. ¿Qué pasa con el cuerpo cuando el alma duele? No lo podía entender. Entonces, desde la ciencia, desde la universidad, aprendí sobre hormonas, sobre neurotransmisores, sobre reacciones químicas. Entendí cómo las emociones afectan y modifican nuestro cerebro, cómo la depresión modifica nuestro cerebro, nuestro sentir, nuestra forma de relacionarnos, cómo nuestro sistema hormonal, ¿sí?, genera cambios en nosotros, pero yo todavía desde la ciencia no podía explicar el dolor, no podía aliviarlo, podía crear un fármaco, podía investigar una droga, pero la tristeza y el sufrimiento seguían estando ahí. Y bueno, en esa etapa de mi vida, en esa etapa de búsqueda, que fueron muchos años, estuve extremadamente triste. Había logrado muchas cosas, tenía un título universitario, tenía un cargo muy importante, porque la realidad es que me recibí muy joven, pero yo tenía una sensación de que me faltaba algo que era esencial, sentía un vacío. Y ahí en ese vacío fue cuando esa semilla que mi abuela sembró en mí cuando tenía 5 años, empezó a brotar. Empecé a respirar distinto, empecé a mirar distinto, empecé a vivir distinto. Y descubrí que muchas veces el cuerpo se enferma por lo que el alma calla. Y que cuando no podemos reconciliar el cuerpo y el alma, ¿sí?, aparece la enfermedad, aparece el sufrimiento, aparece el dolor. Pero cuando logramos esa unión entre el cuerpo y el alma, aparece una nueva forma de estar en el mundo. Entonces el yoga
cambió completamente mi mirada, me hizo ver la vida de otra manera. Me ayudó a salir de la tristeza y a encontrar mi propia felicidad. Y ahí es cuando yo entendí que quería transmitir esto a todo el mundo, quería que todo el mundo supiera que se podía salir de esa tristeza, de ese dolor. Entendí que quería enseñarle a otras personas. Cuando empecé a enseñar lo hice con pasión, lo hice con entrega. Siempre tuve la facilidad de moverme, de hacer posturas muy complejas, pero la enseñanza verdadera llegó con mi primera alumna. Mi primera alumna era una persona mayor, que no podía moverse, que solo podía estar en una silla y que estaba encerrada en su casa todos los días de su vida, desde hacía mucho tiempo. Me senté frente a ella en su silla y yo en mi mat, y me puse a pensar qué posturas de yoga podía enseñarle a esa persona que solamente podía estar sentada en una silla. Enseñé pranayamas, cantamos mantras, y cuando me iba, esa señora me dijo, me hiciste muy feliz. Y eso a mí fue algo que me movilizó, y dije, bueno, este es mi camino, es mi dharma, siempre estuvo ahí, pero yo no podía encontrarlo. Ese día, en lugar de ir a enseñar, aprendí. Aprendí que uno puede hacer acrobacias, puede hacer posturas desafiantes, puede alcanzar objetivos en la vida, pero si no hay unión entre lo que nosotros sentimos, entre lo que pensamos y entre lo que hacemos, solo estamos moviendo el cuerpo, no hay nada. Y hoy en día, en un mundo que está tan enfocado en la imagen, donde muchas veces se confunde la esencia con la forma, se busca la foto perfecta, la postura perfecta, el resultado inmediato, nos olvidamos de lo más importante, que es la unión, es la escucha del otro, es la conexión. Y esa mujer me recordó el verdadero sentido de la práctica. La conexión profunda, la presencia, el encuentro humano. A partir de esa experiencia comencé a dar clases inclusivas, donde conviven personas muy distintas entre sí, alumnos que hacen posturas avanzadas junto con alumnos que se mueven despacio, con cuidado, pero todos respiran el mismo aire, y de esa unión nació mi escuela, Yoga Flor de Vida, en donde busqué ese nombre justamente por la flor de loto, que ya la han nombrado acá mis colegas, esa flor que nace intacta en medio del barro, que representa lo que todos nosotros llevamos adentro nuestro, que es esa capacidad de poder resurgir de la tristeza, de la oscuridad. El yoga fue una herramienta muy valiosa y lo es para mí. Con el yoga también entendí que la transformación no fue solamente externa, sino que también me transformó internamente. El yoga me unió a las personas que son las personas más importantes en mi vida. Durante la pandemia conocí a mi marido a través del yoga también. Nos unió también un momento de soledad y incertidumbre mundial. Y a partir de ese momento oscuro en el que todos vivimos de pandemia, nació una historia de amor, de compañerismo, de crecimiento compartido. También fue el yoga el que me llevó a estudiar otra carrera más, que es la kinesiología y fisiatría, porque sentí en un momento la necesidad de tener más herramientas para poder acompañar a las personas que tienen movilidad reducida, que tienen discapacidad, que nadie se quede afuera de esto, que todos puedan llenarse de lo hermoso que es esta filosofía, porque todos merecen sentirse parte de una gran comunidad. Una comunidad que no es solo de práctica, sino también de contención, de amor y de unión. Hoy en día estoy enfocada a ayudar a que cada persona pueda descubrir su propia flor interna. Desde la ciencia, desde la kinesiología, busco cuidar el cuerpo, porque considero que ese cuerpo es el vehículo del alma. ¿Para qué? Para que pueda habitarse con conciencia, con plenitud. Y con los años aprendí que el yoga no es solamente una práctica, sino que también es un puente. Un puente entre la ciencia, la espiritualidad, entre el conocimiento y la sabiduría, entre nosotros y los demás, pero también es un puente entre escuelas, entre maestros,
entre caminos distintos que se complementan, porque no tienen por qué estar paralelos entre sí. Creo profundamente que en Argentina, como en el resto del mundo, necesitamos seguir tejiendo esos puentes de unión entre todas las escuelas, para ayudarnos, para compartir, para crecer juntos, porque cada mirada, cada método, cada historia tiene algo que aportar a ese gran tejido que hoy llamamos yoga. También aprendí que el camino interior no siempre es luminoso. Hoy en día se vende como que uno se va a sentar a meditar y va a resolver todos los problemas de su vida y va a dejar la mente en blanco. Pero eso no es así. La práctica me enseñó a mirarme, a reconocer mis miedos, a escarbar ahí en la profundidad, en lo que uno esconde abajo de la alfombra y no quiere reconocer, los miedos, la sombra. Y me enseñó que no hay que rechazarlos, no hay que esconderlos, sino que hay que abrazarlos con ternura. Porque todo lo que nosotros tratamos de esconder es lo que nos duele. Y si no lo integramos, es lo que termina enfermándonos. De eso también se trata del yoga, de integrar nuestras partes oscuras con amor. Eso también es unión, es aceptar nuestras luces, nuestras sombras, lo que mostramos y lo que todavía estamos aprendiendo a sanar. Comprendí finalmente, después de este largo camino, que la unión no se aprende, sino que hay que reconocerla porque siempre estuvo adentro nuestro, solo que hemos estado con ese maya koya, con ese velo de la ilusión que no nos deja reconocer nuestra verdadera esencia. Esa verdadera ciencia siempre estuvo dormida, siempre estuvo esperando ser despertada, ser vista. Y cada vez que respiramos con conciencia, cada vez que miramos con compasión, cada vez que elegimos el amor en lugar del miedo, que preferimos compartir en lugar de estar compitiendo, estamos recordando quiénes somos en esencia. Y antes de cerrar con mi discurso, quiero agradecer profundamente esta posibilidad, este encuentro que nos brinda la World Yoga Federation. Quiero agradecerle a mis colegas de las escuelas de Argentina que están presentes, a Analia Tolosa, de Ananda, a Lorelei, de Otra Mirada. Creo que también está por ahí Emiliano. Saludarlos a todos ustedes que están formando parte hoy este día. Un saludo importante también para Swamiji. My heartfelt gratitude to Swamiji for his inspiration, guidance, and devotion, and spreading the light of yoga around the world. Thank you, World Yoga Federation. It's Very truly an happy, honor. very happy. You are more progress and Namaste. brillianting knowledge and giving the experience. I'm very happy with your heart voice. You are express. And I am receiving with my heart. So I'm very happy. I'm inviting India all time. Okay? So very happy and Namaste. great. Welcome, Utkarsh. Thank you. Thank you. Thank you, Swamiji. Thank you so much, Nadia, for sharing with your heart. And